Esto podría yo llamarlo como lo nuevo que estoy haciendo, como en qué estoy colocando mi foco, cuál es ese momento desde donde, qué herramientas estoy utilizando y qué estoy aprendiendo recientemente e involucrando en mi vida para que esos días que tal vez, como escribí esta mañana en la historia del recibimiento de la mañana, en donde tenemos días que son tan bajos de nota, en donde no hay tan buena energía, en donde necesito más de 3 cafés, en donde no vibro de la misma forma, en donde las cosas no me salen como yo espero, en donde todo parece ir en contra, en donde la desmotivación llega a mi vida. ¿Qué es eso que me ayuda a poderme mantener a flote? Entonces, es eso lo que hoy quiero compartirles. Siento que no es nada que no les haya compartido antes, pero hoy quiero recordarles esta parte que considero que ha sido con lo que más he podido mantenerme constante, aún cuando lo que evidencio, lo que tengo en mi pantalla enfrente, lo que tengo en mis resultados y lo que se muestra, no es eso todavía bajo lo que yo espero tener en ese fruto de lo que yo espero recibir dentro de mi siembra. Hay algo muy importante a trabajar y es este triángulo, pero antes quiero compartirles una teoría que a mí me ha servido mucho para poder tener un poco de calma, paz, serenidad, poder tener confianza y poder tener fe en esto que les escribí en la pantalla de inicio de mes, que es cómo tengo esta verdad de que Dios realmente se ha convertido en mi proveedor. Y es que nosotros estamos por aquí en este punto, estamos por aquí en este punto, desde donde estamos en una posición X, cualquiera que sea. Este es como el yo de cada uno hoy. Y yo quiero tener un yo súper diferente. Quiero tener un yo, además que lo dibujo un poco más grande, porque además quiero que se note la diferencia. Y quiero tener un yo diferentísimo, muy diferente a lo que hoy soy. Y aquí está como esa persona en la que yo me quiero convertir. No solamente está esa persona en la que me quiero convertir. Aquí no solo es mi ser, también es lo que tengo, lo que hago, en lo que pienso. Y aquí está todo este conjunto de lo que yo soy en conjunto completo. Aquí está mi realidad para llevarlo a un plano un poco más exacto. Aquí está mi realidad, aquí estoy lo que soy, aquí está lo que tengo, aquí está lo que hago actualmente, aquí está lo que estoy implementando, aquí está lo que estoy emprendiendo, aquí está esa versión de mí reciente, esa versión de mí de hoy. Y yo quiero tener una meta, no sé, acá a este otro lado están mis metas, no sé cuál sea la tuya, aquí están mis sueños, aquí está eso que por las noches me trasnocha, en lo que yo tomo gran parte de mi día para pensar. En esos momentos desde donde las cosas van bien me emocionan hacia ese rumbo, es lo que escribo cada mes cuando quiero hacer una meta, fue lo que coloqué dentro de mi mapa de sueños. Está esa persona que quiero ser, aquí está lo que anhelo tener, aquí está esa gran versión mía en la que me quiero convertir. ¿Listo? Entonces hay un bache de aquí a esta posición, hay un bache en la mitad, hay un espacio en la mitad, hay una línea en la mitad o hay una fila en la mitad. Y nosotros arrancamos este proceso o arrancamos esta carrera y ocurre que en este espacio pasan un montón de cosas. En este espacio hay ansiedad, hay tristeza, hay felicidad, hay euforia, está perfecto, no está perfecto, hoy quiero algo, y no quiero algo. Y muchas veces son estas cosas las que hacen que esta versión que yo tanto anhelo desista, cambie,
el entorno en el que esta persona está haga que yo no mire hacia ese frente, sino que me vaya un poco hacia atrás y que considere que mi realidad es eso, porque así soy, porque eso es lo que tengo, porque eso es lo que hago, porque esa es mi realidad, porque así fue y porque estoy viendo eso exageradamente lejos en el horizonte. Eso podrá ser posible para muchas otras personas porque tienen otras habilidades, porque son personas distintas, porque tal vez la suerte los tocó o por cualquier otro motivo, pero no estará disponible para mí. ¿Por qué? Por todas esas cosas que hay en la mitad. Esto que hoy les quiero compartir de mi nuevo círculo es como esta nueva realidad que decidí mantener para poder quedarme en este espacio el tiempo que sea necesario, porque no veo otra realidad distinta más allá que esto que me trasnocha, que estos sueños, que estas metas, que esta versión de mí que quiero lograr, que esto que quiero ser, que esto que quiero tener. No existe nada distinto porque creo tanto en que esto, en lo que me quiero convertir, es tan posible que yo no sé en mi proceso en qué punto de esta línea estoy y qué tal si yo en este proceso de la fila estoy aquí. Y he intentado tantas cosas y han pasado tantos años, meses, muchos días y publico y hago y una cosa y otra y estoy aquí. Y en este punto es súper importante poder tener las herramientas para tomar esta bonita decisión de, no sé si me hace falta poquito para llegar a esa versión, pero lo que sí quiero tener claro a lo largo de todos mis días es que no quiero retroceder, no quiero irme hacia atrás, sin importar en qué punto de esta línea esté hoy, sin importar cuál sea ese proceso por el que esté pasando, porque todo lo que yo vivo en esta línea es bueno para mí y me lleva a lograr esa mejor versión. Cuando lo logro entender desde ese punto de vista, algunas veces hay personas que dicen como, bueno, pero ¿por qué estaré pasando por esta situación? ¿Pero por qué será que yo publico y publico y publico? Mira, es que además de eso me pasa que los clientes tal cosa y resulta que lo más difícil para mí ha sido el cierre de ventas y resulta que lo más complejo para mí ha sido poder salir en cámara. Y algunas veces creemos que esto nos está pasando por casualidad o no entendemos al final o no logramos interiorizar que todo eso que nosotros vivimos en esa línea es el proceso que nos ayuda a hacer eso, que está al otro lado, que me lleva al otro lado del proceso. Porque seguro que si no hubiera recorrido todo este camino tal cual como está estipulado, de la forma en cómo se dio, esa versión sería súper distinta. No podría tener esa certeza de poder tal vez ayudar a otras personas, de poder decirle a otras personas, yo ya viví, yo ya recorrí ese camino, yo ya recorrí ese proceso, tranquila, tranquilo, porque ese proceso es normal, porque va a pasar, porque eso también ocurre en la vida. Entonces, hoy esto que quiero compartirles es este bonito nuevo círculo desde donde mientras estoy en la mitad, mientras tengo esto que yo soy hoy y la muñequita chiquita y esa muñecota grande que yo espero ser, ¿qué hago? ¿Qué hago en mi día a día para quedarme en la mitad? ¿Qué hago en mi día a día para mantenerme en la mitad? ¿Qué hago para que aunque esos días llegan, que son además inevitables, me pueda mantener en eso, me pueda quedar ahí en esa mitad? Entonces, hay un triángulo que es muy sencillo, que aplico, que lo tengo por aquí dibujadito, además en mi cuaderno, en una hoja que yo puedo ver constantemente, porque esto que les estoy compartiendo no es solo una teoría, sino que es algo que yo aplico. Y es un triángulo desde donde la confianza es ese punto alto y algunas veces estoy en ese punto alto. Hay días en donde yo, Silvia, hay días en donde estoy aquí. Y entonces todo es posible, Silvia, vamos a estructurar esto, hoy mandamos 50 correos a 100.000 empresas, hoy hacemos un montón de cosas porque mi energía está depositada en esa confianza. Pero hay días en donde no tengo confianza
Entonces, ¿qué pasa cuando la confianza no existe? ¿Qué pasa cuando la confianza no me acompaña? ¿Qué pasa cuando la duda llega, que es lo contrario a esa confianza? Me bajo a este siguiente renglón del triángulo que es necesito tener claridad. ¿Para qué? Cuando a nosotros nos llega todo esto que es lo contrario de la confianza, que es la duda, ocurre algo y es que en esa duda nos desesperamos, en esa duda empezamos a mantener pensamientos que además se unen unos con otros y están enlazados hacia no puedo, esto es difícil, esto no es para mí, nada me resulta y lo que hacemos en lugar de salir a flote pues es seguirnos hundiendo un poco más en esa falta de confianza, en esa falta de fe. Entonces, hoy cuando yo decido, cuando yo digo, no tengo confianza, hoy hay duda, hoy hay desconfianza, hoy tengo muchos pensamientos que van en contravía a esa gran versión mía que yo quiero, recurro a la claridad. Y para mí, ¿qué es tener claridad? Es poder tener claro cuál es mi plan. Al menos ese plan básico, al menos aferrarme a ese plan que ha funcionado para otra persona, al menos ese plan que he venido haciendo a lo largo de todo mi proceso y decido quedarme en los días en los que no tengo confianza en ese plan, en esa claridad, en eso que me aterriza, en eso que, aunque tal vez el resultado sea lo que no me esté ayudando a tener confianza, que aunque ese día sea tal vez un resultado que yo no quería, el que me esté alejando de esa confianza total, mi plan me sostiene, porque tengo claro cuál es mi plan. Ahora, aquí pueden pasar muchas cosas, porque algunas veces muchos dicen, Silvi, es que no tengo un plan, no tengo un plan, he escuchado tantas cosas que no tengo un plan a seguir. Hoy cuando Rita, que además yo no sabía que iba a preguntar eso en el grupo, pero hoy ella preguntaba como cuáles cosas, creo que como que se les dificultan o algo así. Y alguien decía como no tener un plan para seguir. Entonces yo siempre les pregunto como, ok, ¿no tienes un plan o no has querido diseñar tu plan? ¿O has visto tantos planes allá afuera que has decidido tomar cada cosa de cada plan diferente a ver al final de todos los planes si todos te resultan o si todos son para ti? ¿Cuál ha sido tu elección en el plan? Entonces, este triángulo me lleva a mí a que cuando el plan no funciona, a que cuando el plan no es lo mejor que tengo, aunque la claridad no es lo que en ese día yo estoy viviendo, vuelvo a esta otra parte del triángulo que es mi ser, que es volver a recordarme quién soy, que es volver a recordar cuál es mi porqué, cuál es la razón por la que decidí emprender esto. Y en este ser, normalmente yo busco recursos, recursos como mirar fotos de lo que pasaba antes en mi vida, retroceder un poco en el archivo de las historias de Instagram y revisar la Silvia de febrero del 2021, qué posteaba, qué hacía, cómo vivía, quién era y volver nuevamente a mi ser, a lo que soy, a mi porqué, a la razón del por qué estoy haciendo esto. Esta mañana, de hecho, estaba yo como en este plan del ser y veía unas fotos de mis niños súper bebés, súper bebecitos, sobre todo de mi hija más pequeñita. A ella la cuidó mi esposo una gran cantidad de tiempo mientras yo trabajaba y le veía como sus moñitos y me daba mucha nostalgia, pero también era como esta nostalgia redondeada o compacta con felicidad, porque era como por una parte pensaba en que yo no podía hacerle esos moños a ella porque yo trabajaba y muchas horas al día. Pero también era como esta Silvia de por qué estás haciendo esto, por qué estás haciendo este triángulo, porque tengo dos opciones para elegir ahí sumergirme en esa tristeza profunda de lo que fue y de lo que yo no puedo cambiar, o decidir que esto que estoy viendo se convierta en ese impulso y en esa razón de lo que yo necesito para poder estar realmente en esa etapa de mi triángulo en el ser. Entonces,
decía, es grandioso como hoy sí puedo estar con ellos, como hoy sí la puedo peinar, porque además es lo que tal vez de ella, de ser mamá, de su cosita de niña, es lo que yo más disfruto en mi hija, es poder peinarla para que se vaya al colegio. Entonces, basado en eso, yo vuelvo a mi archivo, vuelvo a mis fotos, vuelvo a mis recursos y vuelvo a recordar mi por qué. Ah, cierto que es esta, que es ella, que es este momento presente, que es esto que estoy haciendo con ella, la razón por la que yo decidí emprender. Vuelvo nuevamente en sí a recordar y eso me mantiene. Pero otra cosa muy importante dentro de este triángulo, dentro de este triángulo y dentro de este proceso, que para mí este triángulo es mi vida y es mi día a día, voy a ponerlo aquí, es poder comprender que todo va a pasar, que todo no es permanente, que lo que yo vivo en mi día a día es algo que también va a pasar y que en esos días en donde no hay confianza, ahora tal vez alguien podría llegar a decir, Silvi, ¿qué pasa en los días en los que no hay confianza, no hay claridad y no está el ser? Yo creo que yo soy quien elijo como ser humano, así como yo les he dicho muchas veces en marcas personales, como elijan cuáles son sus pilares de marca y no se salgan de ahí. Exactamente, es lo mismo lo que ocurre con este proceso desde donde yo elijo cuáles son esos tres componentes del triángulo, cuáles son esos tres componentes de mi vida, cuáles son esos tres componentes de mi día a día y no me quiero salir de ahí. Alguno de los tres elijo que esté presente en ese día, o la confianza, o la claridad, o el ser. Entonces, a mí me parece súper triste escuchar de pronto casos o personas que me comparten y me dicen, Silvi, es que hoy fue uno de esos días en donde, y esta mañana me escribían mucho de eso alrededor de la historia que yo posteé, de que hay días en donde no está uno en ese proceso. Pero creo que el trabajo diario que nosotros debemos hacer en esos días, y precisamente son esos días grises, esos días en donde no hay claridad, esos días en donde no hay confianza, los que, los que hacen la maestría de la vida, los que fortalecen mi confianza, los que fortalecen lo que yo soy, los que fortalecen mi esencia, los que hacen que no me olvide de por qué o cuál es la razón por la que yo estoy haciendo esto. Y es al final una elección, no es algo que pasa solamente por al azar, no es algo que viven unas personas sí, unas personas no. No, no funciona así. Les voy a colocar un ejemplo. eh, muy, muy real. Ayer, sí, ayer yo me desperté súper animada, fue un día en el que revisé mis metas, por ahí lo compartí, revisé cómo me había ido, como en cada cosa que estoy haciendo. Y fue un día bonito porque fue bonito para reconocer, y no porque en todas esté cumpliendo, no, sino porque hoy veo mis logros y mis metas desde una perspectiva muy distinta a lo que tal vez antes solo era un motivo de celebración para mí. Y hoy soy un poco más consciente de que esas cosas que todavía no se dan como mi mente quisiera que fueran, no son un no rotundo, sino que necesitan un poco más de tiempo, van a requerir un poco más de mí y de una mejor versión de mí. Entonces, una marca se contactó conmigo para ofrecerme ser speakers de un evento que van a hacer. Yo me súper emocioné. Dije como, wow, esto yo lo venía deseando hace mucho tiempo en mi vida, esto era algo que yo anhelaba con todo mi corazón. Agendamos una reunión por Zoom con esta persona y me vi con esa persona, me compartió cómo era el presupuesto, qué iba a hacer, cómo funcionaba. Ellos necesitaban 40 minutos de mí como speaker, hablando acerca de un tema que además a mí me encanta, que es marca personal. Todo súper bien. Hasta que tocaron un punto que que no está conectado con mi razón de ser como marca, que no está alineado con lo que yo soy, con lo que yo quiero transmitir, con todo lo que me ha costado estos 3 años poder compartir con mi audiencia.
Entonces en ese punto Silvia se empezó a desinflar un poquito, pero yo no lo demostré. Sin embargo, le dije a esta persona, bueno, yo voy a revisar la propuesta y cuando ya tengo una respuesta, yo escribiré si sí o no, pero en ese momento casi que yo sabía en un 90% que mi respuesta iba a ser no, porque siempre les he compartido esto como de tener claro quién eres, como cuáles son tus valores, cuáles son tus pilares de marca y que al final en esa balanza, aunque haya mucha plata sobre la mesa, creo que cuando uno elige mucho más esto que uno es, hay mucha paz en eso. Y creo que en lugar de ser una pérdida, termina siendo una gran ganancia para la vida. Entonces, yo tuve dos opciones cuando salí de esa reunión. Una me dio mucha tristeza, una tristeza súper profunda en mi corazón, porque dije como, ay no, qué pesar. O sea, sí, pero no. Qué gran pesar porque realmente hubiera sido algo que Silvia hubiera anhelado eh, en ese momento hacer. Y entonces cuando me senté y le compartí a mi esposo y le compartía, él estuvo en esa misma sintonía que yo. Y posterior a eso, pues yo no me quedé con eso, sino que hablé con otra persona también que para mí es mi mentor y le dije y le compartí, me dio exactamente la misma respuesta y dije, ok, punto final, ¿no? Y al final, en la cabeza o a mi cabeza, porque la cabeza es así, porque la mente es una loca en lo que es cómodo, en lo que ha vivido siempre, y para ella es mucho más fácil volver a recordar la identidad que antes tenía que echarte un poquito hacia adelante, hacia la nueva identidad que estás construyendo. Por eso muchas personas dicen como empezaron el año muy bien, con una cantidad de metas, con una cantidad de objetivos, pasó enero, lo cumplieron, empezó febrero y como que me empecé ahí a descachar, pero ya vamos al final de febrero y todas esas metas están quedando muy, muy atrás porque cada día no tomé las elecciones que yo quería. Y eso pasa precisamente por eso, porque para la mente no es algo sencillo el cambio de los hábitos, el cambio de incluirle nuevas cosas que requieran un poquito de esfuerzo, el cambio de una nueva identidad. Para ella es mucho más fácil volver a lo conocido, volver a esa zona en la que ha vivido durante no sé cuántos años tengan ustedes. Entonces, en ese punto fue como bueno, y literal hago este chisquido porque esto es como lo que a mí me activa. Y hice como, bueno, vuelvo a recordar y vuelvo a mi triángulo. ¿Qué necesito yo de mi triángulo en este momento de mi vida en el que tenía ganas de llorar, en el que tenía ganas como de decir, uy, como, ¿por qué esto funcionó de esta manera y no de otra? Tengo que decir que no, porque además eso me traía mucha más paz que haber dicho que sí. Entonces, ¿qué necesito del triángulo en este momento? Y literal se los estoy compartiendo tal cual como ocurrió. Y es, en este punto, necesito volver a recordar quién soy. No necesitaba confianza, porque yo ya en ese momento me habían escrito ellos me buscaron, ellos eligieron. Tampoco necesitaba claridad, porque eso estaba súper claro que era lo que iba a hacer, pero en ese momento necesitaba volver a recordar quién soy, volver a recordar mi esencia, volver a recordar cómo veo yo la muñequita grande, volver a recordar cómo me veo ahí. Y eso va muy en contravía a esa parte de la propuesta que no iba alineada con esa muñeca que yo quiero. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque constantemente a nosotros nos pasa esto con las elecciones, con lo que decidimos que va a ser el día a día. Entonces, yo tengo esa gran opción de no me está funcionando muy bien esta red social y mi elección va a ser no volver a publicar. Es que resulta que decidí volver a trabajar nuevamente y no estoy diciendo que esto esté mal, pero estoy colocando el caso de alguien con quien me vi esta mañana muy temprano. Decidí volver a trabajar, ella decidió volver a trabajar, ella se sueña teniendo una agencia de coproducciones, ama las coproducciones. Yo desde la última vez que la vi dije como ella ya encontró su rumbo, este es su camino y esto es lo que quiere hacer. Pero decidió tener un trabajo y eso no está mal. Pero entonces ella, ¿cuál fue su elección? Llenar
la vasija de excusas para no seguir con su sueño. Y entonces decidió retroceder, como lo que les mostraba hace un momento de la muñequita, en lugar de abonar el terreno para seguir caminando hacia la muñeca grande que quiere ser. Porque le dije, es que no es que te haga falta tiempo, no es que te haga falta tiempo. Lo que ocurre es que todavía no has definido cuáles son tus prioridades y no has incluido ese gran sueño que tienes en tu lista de prioridades. Por eso no le has dado tiempo, por eso hasta ahora no has podido desarrollar nada. Pero seguro que si estructuras un plan y dices, ok, como solo tengo 2 horas al día, para esta fecha voy a crear la marca, para esta fecha ya debo tener listo el nombre, para esta fecha voy a ir a la DIAN porque tengo que hacer un registro, para esta fecha, y lo vas estructurando de esa forma, si es importante realmente para ti, si eso realmente es ese sueño que te trasnocha, con el que tú visitas todas las noches, con el que piensas, con el que cuando tú ves a una persona en Instagram posteando acerca de ese tema, tú dices, uy, sí, tan bonito que se ve, yo quisiera exactamente lo mismo. Pero algunas veces solo nos quedamos en ese deseo profundo, solo nos quedamos en yo quisiera, a mí me gustaría tener, y miren, yo vivo esto todo el tiempo en las mentorías, todo el tiempo. Y aquí dejé de compartir un poquito pantalla porque los quiero ver, pero yo vivo esto todo el tiempo en las mentorías. Algunas veces creemos que por pagarle una mentoría a alguien uno a uno, sin importar cuánto cueste, esa será la solución al plan, la solución a mis resultados, la solución a lo que quiero. Y probablemente sí, pero yo creo que ahí es apenas como un 20% de la solución, porque el 80% de esa solución está realmente en mí. ¿Y qué veo yo en las mentorías? A mí me pagan por esas mentorías y yo me veo con esa persona y le digo, ok, esto es lo que tú quieres. Esa persona me dice, yo quiero construir mi marca personal, mis pilares son estos, yo quiero vender este entrenamiento, esto es lo que yo quiero hacer, a mí me apasiona muchísimo hacer esto y yo me veo como esto. Y así de claro está. Ok, entonces tú quieres hacer eso, entonces aquí está el plan a seguir. Y es súper estructurado, esto es lo que tienes que hacer durante estos próximos 15 días. ¿Y qué ocurre? Que a los 15 días yo le escribo para que nos volvamos a ver y resulta que no nos pudimos ver porque el plan no se hizo. No se hizo el plan, ¿por qué? Porque eso no fue una prioridad para mí, porque todo lo demás es una excusa. ¿Cuándo dejaremos de ver las cosas que nos ocurren como las razones y empezamos realmente a ver lo que yo dejo de hacer como una excusa? Es que yo no dejé de hacer eso porque no tuve tiempo, yo dejé de hacer eso porque tuve la excusa del tiempo, pero si hubiera sido una prioridad para mí, lo había hecho. Entonces, desde este punto digo, no es la plata, no es lo que pagaste, eres tú el único obstáculo entre eso gran sueño, entre esa gran muñeca y la muñequita que tienes hoy. ¿Cuándo realmente le vamos a colocar prioridad a lo que nosotros queremos, basado en la confianza, en la claridad que tengo y en recordar realmente quién soy para vivir un día a día mucho más liviano, para vivir un día a día que me lleve mucho más cerca de lo que yo quiero lograr? Es súper paradójico pensar que yo quiero hacer una facturación de $1 millón en el año si mis decisiones diarias no se parecen a $1 millón al año. Y ojalá lo podamos ver así. Es súper paradójico que yo en mi mapa de sueños tenga que, no sé, quiero algo, quiero bajar de peso, pero resulta que todos los días elijo comer grasa, arroz, comer hasta la noche, dulces. ¿Cuál es tu elección al final para que ese resultado realmente se dé? Entonces, aquí está un gran círculo porque siento que los círculos me han funcionado. Estos días también les publicaba en las historias como el circulito mío del emprendedor cuando reviso las metas. Y literal es lo que hago. Estudio, implemento, aprendo, corrijo, y vuelvo nuevamente al círculo y vuelvo nuevamente al círculo y me voy ahí en el círculo y no me salgo de ahí. Y este también es este círculo que va mucho más hacia el ser. Todos los días, cuando yo me despierto en las mañanas, elijo cada día el archivo,
o el pensamiento o la idea o la actitud, como sea que ustedes lo quieran llamar, como sea que vibren con eso. Elijo todas las mañanas y se los puse como elijo, porque nosotros somos el resultado de todas las benditas elecciones que tenemos todos los días de nuestra vida. Y podría decir incluso todos los minutos, segundos de la vida. Estamos eligiendo todo el tiempo elegimos. Que si en vez de un vaso de agua me tomo una gaseosa, que si en lugar de dormir 2 horas duermo una siesta de 30 minutos, que si en lugar de irme a trotar me quedo durmiendo otro tiempo más, que si en lugar de comer arroz como una verdura, pero todo el tiempo elegimos al final. Entonces, lo primero es eso, ¿cuál fue? Y ojalá puedan tener este círculo ustedes, porque es, antes de eso, ya elegí el pensamiento que voy a mantener a lo largo de mi día, uno, dos, máximo tres. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuáles son ese conjunto de pensamientos que hoy yo elijo que me van a acompañar? Pero los elijo de forma consciente. Entonces no es como que yo elegí hoy traer este archivo de la confianza a mí. Entonces hoy voy a confiar. Hoy es el día de la confianza. Y resulta que cuando pasan este tipo de cosas en donde no es el resultado que tú esperas, no era lo que querías, se te olvidó la confianza que habías elegido en la mañana. No, elegimos ese archivo, elegimos ese pensamiento en la mañana para que cuando ese tipo de cosas ocurran en el día, yo pueda tener un recurso, yo pueda recurrir a eso que en la mañana elegí mantener y pueda nuevamente tener mi mente en calma y recordarme realmente que debo aprender a confiar. Revivo mi emoción, es esta bonita emoción de cómo se siente esa muñequita grande, cómo actuará esa muñequita grande, cómo actúa, cómo piensa, cómo siente esa muñeca grande que les coloqué, que les pinté. ¿Cómo te ves tú? O sea, yo creo que en los trabajos, o normalmente, yo no sé a ustedes, pero en las entrevistas o alguna vez en la vida o en el colegio, alguna vez a usted o la novia de ustedes o el novio alguna vez les preguntó, ¿cómo te ves tú en 10 años? ¿Cómo te ves tú en 5 años? ¿Les preguntaron eso? Y uno como que respondía, no, con un carro, con no sé qué. Pero yo creo que esta pregunta de cómo me veo yo en 10 años o en 5 años toma mucho más importancia cuando realmente entiendo cómo actúa esa persona de 10 años, esa persona que yo veo reflejada en 5 años, cómo se comporta y cómo hoy en la muñequita chiquita yo puedo tomar acciones para encarnar esa mujer grandota que yo veo en 10 años. Y son cosas pequeñas y básicas. En alguna oportunidad alguien decía como, es que debes actuar como si lo fueras. Empiezas fingiendo, te lo terminas creyendo. Y yo en esta parte entro un poco a profundizar acerca del fingir para creer. Y entiendo, o mi cabeza lo relaciona mucho más con cómo se comporta esa mujer de 10 años y cómo puedes tú hoy hacer con lo que tienes para poderte parecer un poquito a ella. ¿Será que esa de 10 años que ya tiene, que ya es, que ha logrado sus cosas, que tiene lo que quiere, será que ella se estresa porque TikTok no le dio ese alcance que quería? ¿Será que esta de 10 años se frustró porque el negocio no salió como ella lo tenía en la cabeza? ¿Cómo reaccionaría esta de 10 años a esta situación que yo estoy viviendo hoy? Si esa persona con la que yo sueño convertirme es mi mejor versión, es lo mejor que yo he soñado en la vida. Entonces voy a esa emoción cada día, voy a esa emoción para poder mantener mi vibración en esa emoción, porque algunas veces solo el pensamiento no basta, solo el pensamiento no me ayuda. Sí, Silvia, es que yo todo el tiempo me estoy diciendo aquí que tengo que confiar, que tengo que confiar, pero es que no me ayuda la situación. Entonces, como no nos ayuda la situación porque la cabeza es súper loca y a la cabeza le encanta irse atrás, a lo normal, a lo plano, a lo que no necesita esfuerzo, a eso en donde no, en donde ha vivido siempre,
Entonces recurro a mi emoción, a lo que genera en mí eso, a lo que al menos genera que yo sonría, a lo que al menos genera que yo me mueva, a lo que al menos genera un escalofrío en mi cuerpo, para volver a recordar y a revivir y a encarnar la emoción que genera esa persona, esa muñeca grande, esa persona de 10 años. Luego están mis afirmaciones sobre X cosa. Yo aquí puse sobre y 3 puntos porque todos tenemos afirmaciones súper distintas. Esto está mal escrito. Súper distintas y a formaciones con las que trabajamos de forma diferente. Esto lo vimos en la sesión anterior. Si tal vez están en esta sesión y no entienden qué son afirmaciones, en la carpetica de mentalidad pueden ver la clase pasada de afirmaciones. Entonces, todos estamos trabajando constantemente con afirmaciones súper distintas. En mi caso, por ejemplo, les puse una muy sencilla, es del dinero es fácil. Es fácil hacer dinero, es fácil hacer dinero, muy fácil hacer dinero. Y me lo he metido tanto en esta cabeza mía que aquí les escribí. Esto yo lo hice, no me acuerdo, pero aquí escribí. Fácil hacer dinero. La única limitación está en mi mente. Y lo escribo así, en pedacitos, en papeles, en cosas que tengo. Es fácil hacer dinero y está bien hacer dinero fácil. Y miren que he buscado la forma de reforzar esta teoría y este pensamiento y esta formación de por qué es fácil hacer dinero. Y estaba escuchando la entrevista de alguien que lleva 20 años enseñando acerca de dinero, enseñando cómo hacer dinero, enseñando cómo emprender, cómo tener diferentes cosas, tener diferentes realidades. Y esta persona decía, yo llevo 20 años enseñando a hacer dinero y 20 años atrás yo no hubiera podido decir esto que voy a decir. Pero hoy, en esta actualidad, en este tiempo presente, es demasiado fácil hacer dinero. O entren a YouTube, decía, entren a YouTube y vean la cantidad de chicos súper jóvenes tontos, sí, lo expresaba de esa forma, que se están volviendo millonarios por hacer videos de retos, de comida, de probando restaurantes, de saliendo con no sé quién. Yo no sé si ustedes lo han visto. Eso es solo un ejemplo, pero hoy, en la actualidad, en este tiempo presente, realmente es fácil hacer dinero. Y yo me quiero quedar con esa afirmación y me quiero quedar con esa creencia y quiero reforzar esa creencia en mí y quiero reforzar esa formación en mí hasta que eso se vuelva una realidad en mí. Entonces, incluso ella lo expresaba como cuando tú crees al final que es muy fácil hacer dinero, que es fácil literal hacer dinero, la forma, tienes una creencia de que es fácil, pero cuando lo crees así, en esa absoluta confianza de que es así como lo estás creyendo, a tu vida llegan las formas fáciles de poder hacer ese dinero. Es tu elección tomarlas o no. Entonces, todo este círculo al final es para nunca olvidarme de esta gran realidad y de que puedo elegir un archivo, una idea, un pensamiento, con qué me quiero quedar el resto del día. Puedo mantener mi emoción en el día alrededor de esa Silvia de 10 años. Puedo tener afirmaciones acerca de lo fácil que es hacer dinero porque no quiero hacer dinero trabajando 28 horas al día. Quiero hacer dinero trabajando 4 horas al día y no estoy dispuesta a sacrificar más tiempo por dinero. Todo eso para no olvidar que por más que tenga el pensamiento, la emoción, la formación, todo está en esto, en mi nueva realidad, en que no depende de mí, en que no es mi responsabilidad, en que hay algo, si no es Dios en lo que creen, ni es el universo o es cualquier otra cosa, pero hay algo superior a mí que realmente es su responsabilidad y que realmente es Él quien provee para mí. Y que como decía quienes han hecho
el reto de 40 días de abundancia, como dice el principio número 7. Esta es su responsabilidad, no la mía. Es decir, es responsabilidad de Dios, no mía. Mi única responsabilidad es estar consciente de esta verdad, es estar consciente de que es su responsabilidad y no la mía. Es exactamente cómo funcionan los niños, cómo viven los niños. Un niño jamás está preocupado porque habrá hoy desayuno, que habrá de almuerzo, que habrá de comida, que me voy a poner este diciembre, que lápices voy a llevar al colegio. A mis hijos nada de eso les preocupa, nada de eso. Tienen total confianza absoluta de forma inconsciente de que sus papás, esa es su responsabilidad. ¿Y cuál es el trabajo de ellos como niños? Divertirse, jugar. Entonces, ojalá nosotros de grandes y adultos entendamos exactamente lo mismo. Es responsabilidad de Dios, es su responsabilidad de que Él provea y mi trabajo aquí en la tierra, aquí en lo que hago, es jugar, es divertirme, es ser feliz con lo que hago, es tomar estas acciones, pero desde el juego, desde el qué rico se siente, qué chévere esto que estoy haciendo, me lo estoy disfrutando y no estoy solo pensando en el resultado. Resultado, resultado, más dinero. ¿Cuánto más dinero me voy a poder ganar en esto? ¿Y qué gano yo con esto? Al final, ¿de qué sirve cuánto dinero te ganes si no te lo estás disfrutando? Por lo tanto, estoy totalmente segura de dejar ir. Esto lo dice ¿cómo se llama? Principio, el principio número 7 de los 40 días de abundancia, que si no tienen ni idea de qué les estoy hablando, yo ahorita les explico. Me dicen en el chat si no tienen idea. Y dice, por lo tanto, estoy totalmente segura de dejar ir y dejar que Dios aparezca como la abundante, suficiente, total en mi vida y mis asuntos. Imagínense eso tan bonito. Estoy segura de dejar ir. Estoy segura en que me estoy divirtiendo tanto. Este es mi ejercicio. Este es mi plan. Esto fue lo que yo elegí, pero no es mi responsabilidad que esto funcione. No es mi responsabilidad que esto al final tenga un resultado que yo he catalogado como positivo o negativo. Ese ha sido la etiqueta que yo le he colocado, pero no quiere decir eso que sea ni bueno ni malo. Sencillamente es un resultado. Pero algo muy cierto que decían esta mañana en el grupo es que vivimos en una era de inmediatez. Queremos todo ya, rápido, aquí a la mano. Esto ya lo quiero, quiero tu estrategia, quiero que me compartas lo que tú has hecho exactamente al pie de la letra porque yo me quiero ganar exactamente lo mismo que tú te estás ganando. Y todo lo queremos ya, inmediato. Vivimos en esa era. Y en esa era en donde en esa línea de la muñequita, oiga, no lo hubiera borrado, pero en esa línea de la muñequita estamos todo el tiempo retrocediendo, todo el tiempo retrocediendo de acuerdo a las circunstancias que se presentan en la línea, en la mitad, en la mitad, de acuerdo a lo que se va presentando. Entonces, no, yo prefiero irme para atrás en lugar de avanzar, en lugar de esperar, en lugar de quedarme ahí en la fila el tiempo que sea necesario. Entonces, algo muy importante con lo que quiero que se queden de esta sesión es que la duda o la desesperanza, ustedes le pueden poner en la X lo que quieran. El resultado, la duda, la desesperanza, la desmotivación, la procrastinación, la excusa, la razón, o como quieran ustedes poner ahí, reemplazar esa palabra, va a llegar a nuestra mente. Sí, sin lugar a dudas, va a llegar. Pero yo elijo o elegiré no quedarme hablando con ella. No quiero. Llegó la duda, pero esa no fue mi elección, quedarme ahí, consintiendo esa duda. Y entonces la duda llegó a la cabeza y empezó a decir, "Mm, pero es que yo veo a la otra muchacha que ya tiene 60.000 suscriptores y lleva menos tiempo que tú. Entonces yo, ¿será que lo que estás haciendo sí de verdad está resultando?
¿Será que...? Y entonces sigo profundizando más, ¿no? Me sigue llegando el otro pensamiento, no, pero es que ese fondo tan feo, se ve la luz de la calle, la otra sí tiene el fondo con las maticas, con la luz neón y sigo. Entonces, no, nosotros podemos elegir hacer una pausa. Sí está funcionando. Hasta ahora es mi proceso, soy yo. No quiero elegir quedarme hablando contigo. Y vuelvo nuevamente a mi triángulo. ¿Qué necesito reforzar para poder ayudarle a mi cabecita loca hoy y para poder ayudarle al pensamiento a que hoy tenga una nueva verdad? A ayudarle a salir de ahí, a no quedarse en la duda, a no quedarse en la desesperanza. ¿Será que necesito confianza, necesito claridad o necesito el ser? ¿Qué necesito yo para poder salir de esa duda en la que estoy? Al final yo sí que creo en esto, un montón. Yo creo un montón en esto, porque creo que es la base de todo, que al final no importa que crean otras personas alrededor de lo que nosotros estamos imaginando de un proceso, de una realidad, de un suceso, de la persona en la que te quieres convertir, si tú mismo o tú misma no estás creyendo en esa realidad, de nada va a servir eso. De nada sirve que veamos 100 clases todos los días, nos unamos a todas las clases, repitamos las clases 200.000 veces, si al final esto no es una realidad para mí. Si al final cuando yo publico ese video yo sigo pensando que hago esto solo por hacerlo, pero que al final pues esto no será para mí. Es más, ¿qué crees tú? ¿Qué eliges tú creer? Porque además no es la creencia que nos ha traído arrastrados desde que éramos niños alrededor de una circunstancia. ¿Realmente crees que es fácil hacer dinero? ¿O por la creencia que te tocó desde muy niño, vas a seguir creyendo que es esforzado, que es súper difícil, que es muy tedioso, que el pan de cada día se gana con el sudor profundo? ¿Realmente eso es lo que vas a elegir creer? Entonces yo creo que cuando uno cree, puede. Cuando yo tengo una prioridad, lo puedo hacer. Que esta falsa creencia de procrastinación disfrazada de miedo que le he inyectado a mi mente y ha sido la historia que me he venido contando a lo largo de todos mis días de no tengo tiempo, estoy muy atareada, incluso muchas veces ni siquiera es la realidad que vivimos. Cuando hacía el taller de organización y les decía como hagan una plana en una hoja y coloquen las 24 horas que tiene el día, así, por horas. 5 de la mañana desde la hora que se levantan, 6, 7, 8, todas las horas. Y durante 3 días continuos van a llenar ahí en esa plana qué hacen. O sea, a las 5 de la mañana me levanto, a las 5 y tanto que estoy haciendo, a las 6 que estoy haciendo, a las 7 y cada hora va a ser como un monitoreo de qué estoy haciendo. Y después de esos 3 días, analízalos. ¿Realmente no tienes tiempo? ¿O qué tipos de cosas de esa inversión de tiempo que estás haciendo en eso pueden ser reemplazadas por cosas que te acerquen a tu mejor versión? Hoy les decía en el grupo, qué bonito que ya saben lo que no, qué bonito que ya hoy tienen conciencia de que les falta organización, que les falta poder tener un plan, que les hace falta la disciplina, que les hace falta el enfoque, que me hace falta la fe, decía alguien, me hace falta, no sé, disciplina, confianza, no sé qué más. Qué bueno que ya lo sabes. Pero ahora mi pregunta es, ¿de verdad cuáles son tus acciones para fortalecer al menos un 1% de esa fe? Es como estas personas que han tomado la decisión de leer y dicen, sí, yo elegí que este año es el año en el que voy a leer. Ok, ¿y cuál es el plan? ¿Cuántas páginas diarias me voy a leer? ¿Cuántas páginas y de cuáles serán mis libros? Y cuando empezó enero yo les coloqué, estos son mis 12 libros los que voy a leer este año. ¿Ya los tengo todos? No, no los he comprado todos. Apenas voy en febrero, estoy terminando de leerme el de febrero, pero tengo un plan y se lo digo a la cabeza, esto es lo que vamos a hacer. Pero algunas veces decimos, yo quiero viajar, pero ¿a dónde? ¿Cuál es el plan para pagar esos tiquetes, para pagar ese hospedaje, para irte esos 5 días de vacaciones? ¿Cuál es el plan?
¿Y cómo vuelvo a recordar el triángulo? La claridad, la confianza y el ser, para que eso se pueda desarrollar. Lo estoy creyendo, será entonces posible. Pero si yo no creo que eso sea una verdad, si por el contrario me voy a seguir contando la gran historia que me he venido contando a lo largo de todos mis días, nada distinto va a pasar. En una entrevista que le hicieron a Tony Robbins, decía que era que de verdad no tenía tiempo. La señora decía, es que literal no tengo tiempo. Tengo 1000 cosas por hacer en el día. Y él la detuvo en la conversación y le dijo, quiero que por favor me enumeres las 1000 cosas que haces en el día. No alcanzó a llegar a mí. Que algunas veces, y él decía como, eso que no quieres ser, no se lo digas nunca a tu mente ni en chiste. Eso que no quieres tener, si no quieres realmente llegar a tener 1000 tareas en el día, deja de seguir diciendo que tienes 1000 tareas en el día, porque la cabeza es así exagerada. Algunas veces uno dice como, no es que tengo 100.000 cosas hoy por hacer. No son 100.000. Entonces, elijamos desde esa orilla que nos mantiene en la fila, que nos acerca a lo que queremos lograr, que no nos separa de la meta, que no nos desvía del camino, con la que no retrocedemos, que esa sea nuestra elección. Afuera habrán millones de estrategias, personas haciendo millones de cosas, pero yo me quiero mantener en ese triángulo que me da paz, me da serenidad, me da confianza, me da claridad y me ayuda a recordar quién soy y cuál es la razón por la que estoy haciendo esto.